En el siguiente video, correspondiente a la semana 6 de la materia de máquinas eléctricas, presentaremos dos temas importantes sobre esta semana, que uno es el tipo de motores de derivación, excitación, serie y compuesto, y las ecuaciones del par electromagnético para este tipo de motores. Mi nombre es Félix Alejandro y voy a comenzar con la presentación. Como primer tema tenemos los motores en serie. ¿Su funcionamiento cuál es? Un motor en serie es un tipo de motor eléctrico de corriente continua, en el cual el devanado del campo, el campo magnético principal, se conecta en serie con la armadura. Este devanado está hecho por un alambre grueso, ya que tendrá que soportar la corriente total de la armadura. Debido a esto se produce un flujo magnético proporcional a la corriente de la armadura, carga del motor. ¿A qué se refiere esto? En circuitos, al tener un circuito en serie, la corriente no va a variar, la corriente es continua. ¿Qué sucede con esto? No hay muchas pérdidas en el transcurso del camino hacia X cosa que va a proporcionar nuestro motor. Entonces, si tú tienes un cable que no es del calibre necesario para esto, se va a quemar tu motor o el embobinado se quemará. Cuando el motor tiene mucha carga, el campo serie produce un campo magnético mucho mayor, lo cual permite un esfuerzo de torsión o par mucho mayor, y este tipo de motores desarrolla un torque muy elevado en el arranque. Es lo que les comentaba, al momento de tú accionarlos, y si no cumple con las condiciones necesarias, este se puede quemar. Las características es que la potencia es casi constante a cualquier velocidad. ¿A qué se refiere esto? A que no va a sufrir cambios o desfases de tiempo o de velocidad al aumentar o disminuir la velocidad del mismo motor. Le afecta poco las variaciones bruscas de la tensión y lo más importante o lo que yo más rescato de esto es que es muy estabilizante. Motor de derivación. El motor de derivación, al contrario del motor en serie, es un motor eléctrico de corriente continua, cuyo bobinado inductor principal está conectado en derivación paralelo con el circuito, formando por los embobinados inducidos e inductor auxiliar. Este tipo de motores, la velocidad se mantiene prácticamente constante para cualquier carga. De toda la corriente absorbida por el motor, una parte circula por las bobinas inducidas y la otra por las inductoras. ¿A qué se refiere esto? A que la corriente en sí no transcurre o no se traslada de un punto en una sola dirección, sino que busca dos caminos como un circuito en paralelo. Exactamente es lo mismo. Motor de excitación compuesto. Su funcionamiento también se le conoce como motor compound. Es un motor de excitación compuesta y es un motor eléctrico de corriente continua, cuyas excitaciones es originada por dos bobinas inductoras independientes, uno dispuesto en serie con el embobinado inducido y el otro conectado en derivación con el circuito formado por los bobinados. Es el inducido, el inductor serie e inductor auxiliar. ¿Cuáles son sus características? La velocidad, que no es tan dura o plana como la del motor Zoom, el motor en paralelo, ni tan suave como la de un motor serie. Un motor compound tiene un limitado rango de debilidad de campo. La debilitación del campo puede resultar en exceder la máxima velocidad segura del motor sin carga. Los motores de corriente continua compound son algunas veces utilizados donde se requiera una respuesta estable del par constantemente para un rango de velocidades amplio. Esto lo podemos ver en máquinas industriales o en centrales que no tienen que pagar su producción. Excitación independiente. Son aquellos que obtienen la alimentación del rotor y del estator de dos fuentes de tensión independientes. Con ello el campo del estator es constante al no depender de la carga del motor, y el par de fuerza es entonces prácticamente constante. Las variaciones de velocidad al aumentar la carga se deberán solo a la disminución de las fuerzas electromotriz por aumentar la caída de tensión en el rotor.
Este sistema de excitación no suele utilizar debido a los inconvenientes que presenta el tener que utilizar una fuente exterior de corriente. El- lo que se refiere a este tipo de motores es que necesitan un accionamiento exterior, no solamente con su fuente interna, sino que necesitas una fuente externa para poder accionarlos, ya que su velocidad y la potencia requerida es mucho mayor. A continuación les hablaré de las ecuaciones del par electromagnético para este tipo de motores. Bueno, como sabemos, cuando una máquina de corriente directa se carga como motor o como generador, los conductores del rotor llevan corriente. Estos conductores se encuentran en el campo magnético de espacio de aire. Así cada conductor experimenta una fuerza. Los conductores se encuentran cerca de la superficie del rotor en un radio común desde su centro. El par se produce en la circunferencia del rotor y el rotor comienza a girar. El término torque, tal como lo explica mejor el Dr. Hugh de Young, es la medida cuantitativa de la tendencia de la fuerza a causar un movimiento de rotación o provocar un cambio en el movimiento de rotación. De hecho, en el momento de una fuerza que produce cambio un movimiento de rotación. Esta es la ecuación del par y viene dada por T igual a Fr por el seno de θ, donde F es la fuerza en dirección lineal, R el radio del objeto que gira y el ángulo es el ángulo de la fuerza F que está haciendo con el vector R. A lo que nos referimos es que con este vector la fuerza se está aplicando hacia este lado, por así decirlo, en dirección de las manecillas del reloj.